sin distinción de persona. En quien reluce la santísima luz de la fe y la verdadera esperanza. Donde arde el fuego de la divina caridad. En aquellos que con la luz de la fe que tuvieron en mí abrazaron a la esposa, la verdadera pobreza con las demás virtudes siervas que le siguen. ¿Sabes cuáles son las virtudes siervas de la pobreza? El verse viles y despreciables junto con la verdadera humildad, lo cual sirve y fomenta el afecto y el amor a la pobreza en el alma. Con esta fe y esperanza, ardiendo en el fuego de la verdad, se elevaban y elevan mis verdaderos servidores sobre las riquezas y sobre los sentidos. Así dejó el glorioso apóstol Mateo las grandes riquezas, abandonando la banca de los impuestos, y siguió a mi verdad. Ella os enseñó el modo y la regla para amar y practicar la pobreza. No os la enseñó solamente con palabras, sino con el ejemplo, pues desde su nacimiento hasta el fin de su vida os predicó esta doctrina. Yo soy la eterna riqueza y él, siendo la suma riqueza por la unión con la naturaleza divina, tomó por esposa la verdadera pobreza en atención a vosotros. Si le quieres ver humillado y en gran pobreza, mira cómo Dios se hace hombre vistiéndose de la ruindad de vuestra humildad. Ves al dulce y amoroso Verbo nacer en un establo, estando María de viaje, para manifestaros a vosotros, caminantes, que debéis vencer siempre en el establo del conocimiento de vosotros mismos. Ahí me encontraréis nacido por gracia dentro de vuestra alma. Le ves permanecer en medio de los animales en tan gran pobreza, que María no tenía con qué cubrirlo, pero, siendo tiempo frío, se calentaba con el heno y el aliento de los animales. Siendo fuego de caridad, quiso sufrir el frío en su humanidad. Mientras vivió en el mundo, durante toda la vida quiso sufrir sin discípulos y con ellos. Estos desgranaban las espigas y comían los granos. Al fin de su vida, desnudo y flagelado a la columna, sediento, se encuentra en el madero de la cruz en pobreza tal, que le faltan el suelo y el madero, no teniendo donde reclinar la cabeza. Como ebrio de amor, teniendo este cordero despedazado el cuerpo, os prepara un baño con la sangre que vierte por todas partes. Estándole en la miseria, os da la gran riqueza, hallándose en el estrecho madero de la cruz, extiende su magnanimidad a todos los hombres, probando la amargura de la hiel, os da una perfectísima dulzura, mientras se halla en tristeza, os da el consuelo, traspasado y clavado en la cruz, os despoja del barro del pecado mortal, convertido en siervo, os ha hecho libres y os ha arrancado de la esclavitud del demonio, siendo vendido, os ha vuelto a comprar con la sangre, entregándose a la muerte, os ha dado la vida. Os ha presentado, por tanto, una buena regla de amor, manifestándoos lo mayor a vosotros que lo que pudierais hacer con vosotros mismos al dar la vida por vosotros, que andabais errantes, hechos enemigos de mí, sumo y eterno Padre. Eso no lo reconoce el hombre ignorante, pues me ofende y tiene en poco tan gran precio. Os ha dado una regla de verdadera humildad, entregándose a la afrentosa muerte de cruz y considerándose vil al sufrir oprobios y grandes improperios. También os la ha dado de verdadera pobreza cuando habla de él en la Escritura teniendo lástima de su persona. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos y el Hijo de la Virgen no tiene donde posar su cabeza. ¿Quién tiene en cuenta esto? Los que poseen la luz de la santísima fe. ¿Dónde se encuentra esta fe? En los pobres de espíritu, que han tomado como esposa a la reina, a la pobreza, porque han echado de sí las riquezas, que eran el origen de las tinieblas por la falta de fe. Esta reina, la pobreza, tiene su reino. En él nunca tendréis guerra, sino siempre paz y tranquilidad. Abunda en justicia, porque todo el que comete injusticia es separado de ella. Su ciudad tiene fuertes murallas, porque los cimientos no se hayan colocado sobre tierra o arena, en cuyo caso cualquier viento los derribaría, sino sobre la roca viva, que es el dulce Cristo Jesús, mi Hijo unigénito.
Dentro hay luz y no oscuridad, tenéis fuego y no frío, porque la madre de esta reina es el abismo de la caridad divina. El ornato de esta ciudad es la piedad y la misericordia, porque ha arrojado de ella al tirano, a las riquezas, que tenía por costumbre la crueldad. También hay dentro benevolencia con todos los ciudadanos, o sea, amor al prójimo. Hay allí gran perseverancia, juntamente con la prudencia y el solícito cuidado. Por ello, el alma toma a esta dulce reina por esposa, a la pobreza, se hace señora de todos estos bienes, pues no puede poseer uno sin los otros. Cuidado, por tanto, que el apetito de las riquezas, que es muerte, no venga al alma. Entonces sería apartada de aquel bien y se encontraría fuera de la ciudad, en suma miseria. Sí, por el contrario, permanece leal y fiel a esta esposa, le dará para siempre los dones de su riqueza. ¿Quién comprende tan gran excelencia? El alma en que resplandece la fe. Esta esposa viste a su esposo de pureza, echando fuera las riquezas, que lo hacían inmundo, lo aparta del trato con los malos y se lo da con los buenos, quita la pobredumbre de la negligencia, arrojando fuera las preocupaciones del mundo y de las riquezas, extrae lo amargo y deja lo dulce, corta las espinas y permanecen las rosas, vacía el estómago del alma, cargado de corrompidos honores del amor desordenado, y lo deja aliviado. Después que lo ha vaciado, lo llena con el manjar de las virtudes, que dan grandísima suavidad. Ella designa como servidores al aborrecimiento y al amor para que purifiquen su lugar, por lo que el aborrecimiento del vicio y de los propios sentidos barre el alma y la adorna con el amor a la virtud, de ella quita toda zozobra proveniente del temor servil y le da seguridad con el temor santo. Todas las virtudes, gracias, deleites y placeres que ella puede desear, y más que ni se le ocurren, los encuentra el alma que toma por esposa a la reina pobreza. No teme las querellas, pues no hay quien le mueva guerra, tampoco el hambre ni la carestía, porque la fe vio y esperó en mí a su Creador, de donde procede toda riqueza y providencia, pues yo siempre alimento y sustento. ¿Se ha encontrado alguna vez un servidor mío, esposo de la pobreza, que haya muerto de hambre? No. Por el contrario, se ha visto que quienes abundaban en grandes riquezas, confiados en ellas y no en mí, morían. A aquellos no les faltó nada, porque no les falta confianza, y por ello les proveo como benigno y piadoso Padre, y con cuánta alegría y confianza han venido a mí al conocer por la fe que desde el principio hasta el fin del mundo he usado y usaré en todo mi providencia espiritual y temporal. Cierto que los hago sufrir, tal como te dije, para que crezcan en fe y esperanza y para premiarles sus trabajos, pero nunca les faltó una cosa que les fuera necesaria. En todo advierten con dulzura la grandeza de esta providencia mía, gustando de la leche de la divina miel, y por eso no temen la amargura de la muerte, sino que con anheloso deseo corren, muertos a los propios sentidos y a sus riquezas, y se abrazan con la esposa pobreza como enamorados, viviendo con fe en mi voluntad. Sufren el frío, el calor, la desnudez, el hambre, la sed, las congojas, las afrentas y hasta la misma muerte, con deseo de dar la vida y la sangre por amor a la vida, es decir, por amor a mí, que soy su vida. Mira a los pobres apóstoles y a otros gloriosos mártires, Pedro, Pablo, Esteban y Lorenzo. Este no parecía encontrarse sobre fuego, sino sobre flores de grandísimo placer. Como en bromas con el tirano, le decía, este lado está ya asado, dale la vuelta y comienza a comer. Con el fuego de la caridad divina se apagaba el dolor de su alma. Las piedras de San Esteban parecían rosas. ¿Cuál era la causa? El amor con que había tomado por esposa a la pobreza. Había dejado el mundo por la gloria y alabanza de mi nombre y la habían tomado por esposa con la luz de la santísima fe, firme esperanza y pronta obediencia. Se habían hecho obedientes a los mandatos y consejos que les había dado mi verdad,
obedientes en la realidad y en cuanto al espíritu. Tienen por deseo la muerte, y la vida, como algo desagradable y motivo de impaciencia, no por huir del trabajo o de los sufrimientos, sino por unirse a mí, que soy su fin. Y como no temen la muerte, a la que se teme por sentimiento natural. Porque la esposa pobreza que han elegido les ha dado seguridad, quitándoles el amor a sí mismos y a las riquezas, con lo que por la virtud han pisoteado el amor natural y recibido la luz y el amor divino, que son sobrenaturales. Y, ¿cómo podrá un alma en esta situación dolerse de la muerte? Más bien desea abandonar la vida, y sufre soportándola cuando ve que se prolonga mucho. ¿Podrá dolerse de dejar las delicias y riquezas del mundo quien las ha despreciado con tanto ardor? No es gran cosa, pues quien no ama no sufre, más bien se deleita cuando deja lo que aborrece. De modo que a cualquier lado que mires, encuentras en ellos paz perfecta, quietud y completo bienestar, y en los miserables que poseen con amor desordenado, ves gran desgracia y sufrimientos intolerables. Aunque por la apariencia externa se cree lo contrario, en realidad es así. Quien no hubiese pensado que el pobre Lázaro se hallaría en la mayor desgracia y que el rico, condenado, gozaría de gran alegría y reposo. Sin embargo, ni era ni fue así, pues sufría mayor pena el rico con las riquezas que el pobre Lázaro, que era atormentado por la lepra, porque la voluntad, donde radica el sufrimiento, estaba viva en el rico, mientras que en Lázaro se hallaba muerta y vivía solo en mí. En el sufrimiento, yo le daba refrigerio y consuelo. Repelido de los hombres, de modo especial por el rico condenado, no aseado ni atendido por nadie, procuraba yo que un animal le lamiese las llagas. Mira con la luz de la fe el final de la vida de Lázaro en la vida eterna y al rico en el infierno. De modo que los ricos permanecen en tristeza, y mis dulces pobrecitos en alegría. Yo les mantengo a mis pechos, dándoles la leche de abundantes consuelos. Porque lo dejaron todo, me poseen plenamente. El Espíritu Santo se hace nodriza de las almas y de sus cuerpos en cualquier estado en que se encuentren. Hago que los socorran los animales de diversas maneras, según tengan necesidad. A los enfermos solitarios haré que otros solitarios salga de su celda con el fin de que los socorra. Tú sabes que muchas veces te ha sucedido que te he sacado de la celda para satisfacer a la necesidad de pobrecitas que lo necesitaban. Alguna vez hice que lo experimentarás en ti misma, empleando esta misma providencia para socorrer a tu necesidad, y, aunque falten las criaturas no falto yo, tu Creador. Yo uso la providencia de todas las maneras. ¿De dónde proviene que el hombre, con tantas riquezas y cuidado de su cuerpo, con muchos vestidos, haya de andar siempre enfermucho? ¿Y cómo será que, si abraza la pobreza y desprecia el vestido que tiene para cubrir su cuerpo, se conservará fuerte y sano? Parece como si nada le fuera tan perjudicial y como si a aquel cuerpo ya no le hicieran daño ni el frío, ni el calor, ni las comidas vulgares. Esto le viene de mi providencia, que, porque todo lo dejó, le proveyó y tuvo cuidado de él. ¿Ves? Por tanto, queridísima hija, en cuánto reposo y deleite se encuentran mis queridos pobres. Recapitulación sobre la providencia. 152. Resumen de la Divina Providencia. Te he hablado un poco de mi providencia sobre toda clase de personas. Te he dicho que al principio creé un primer mundo, después, el segundo, el de la criatura racional, formándola y dándole el ser a mi imagen y semejanza, finalmente, lo que hago, por providencia, para vuestra salvación, porque quiero vuestra santificación, y todo lo que os doy y existe, tiene esa finalidad. Esto no lo entienden los malos del mundo por haberse privado de la luz, y por eso no lo reconocen y se quejan de mi modo de obrar. Sin embargo, los soporto con paciencia, esperándolos hasta el final, atendiendo a sus necesidades, sean justos o pecadores, tanto en cosas materiales como espirituales.
Te he hablado también de la imperfección de las riquezas, y algo de la desgracia a la que arrastrarán a quienes las poseen con afecto desordenado, y, finalmente, de la excelencia de la pobreza, o sea, de las riquezas que proporciona al alma que le elige por esposa, acompañada de su hermana la humildad. De esta, junto con la obediencia, te hablaré. Te he mostrado también lo agradable que me es y cómo la quiero y atiendo con mi providencia. Te lo he dicho para recomendar esta virtud y la fe santísima, con la que el alma consiguió este excelentísimo estado, y para hacerte crecer en la fe y en la esperanza y que llames a la puerta de mi misericordia. Mantén con vida tu deseo y el de mis servidores, y yo cumpliré hasta la muerte. Sé fuerte y alégrate en mí, pues soy tu defensor y consolador. Hablándote de la providencia, he satisfecho tus deseos cuando me rogabas que socorriese a las criaturas en sus necesidades. Has visto que no menosprecio los santos y razonables deseos. Alabanza de la caridad divina. Petición de saber sobre la obediencia. 153. Esta alma, mientras alaba y da gracias a Dios, le pide que le hable de la virtud de la obediencia. Aquel alma, como ebria, enamorada de la verdadera y santa pobreza, dilatado su corazón en la eterna grandeza y transformada en el abismo de la suma e inestimable providencia, tuvo los ojos de su entendimiento fijos en la divina majestad. Se hallaba dentro del cuerpo, pero se veía fuera de él por la enajenación y el éxtasis que había producido en ella el fuego de su caridad. Entonces dijo el sumo y eterno Padre: oh Padre eterno, fuego y abismo de caridad, eterna belleza, sabiduría eterna, bondad eterna, clemencia, esperanza y refugio de los pecadores, generosidad inestimable, eterno e infinito bien, amor loco. ¿Es que necesitas de la criatura? Eso me parece, puesto que obras como si no pudieras vivir sin ella, siendo así que tú eres la causa de su vida, pues la vida de todas las cosas depende de ti y sin ti nadie vive. ¿Cómo has enloquecido de este modo? Porque te has enamorado de lo que has creado, te has complacido y alegrado por causa de ella. Como embriagado andas buscando su salvación, cuando ella te huye. Tú la vas cercando, ella se aleja y tú te acercas a ella. No podías acercarte más que tomando su humanidad. ¿Y qué diré? Haré como un balbuciente. Diré, porque no sé qué otra cosa decir, pues la lengua finita no puede expresar el afecto del alma que infinitamente te desea. Me parece que puedo repetir la frase de San Pablo, que dijo: ni lengua puede expresar, ni oído escuchar, ni ojo comprender, ni corazón imaginar aquello que vi. ¿Qué viste? Vi los secretos de Dios. ¿Y qué digo yo? Nada, porque los sentidos son torpes, solamente digo, alma mía, que has experimentado el abismo de la suma y eterna providencia. Ahora te doy gracias, sumo y eterno Padre, por la bondad fuera de medida que me has manifestado a mí, miserable e indigna de toda gracia. Pero como veo que satisfaces los santos deseos y tu verdad no puede mentir, por eso desearía que me hablases ahora un poco de la virtud y excelencia de la obediencia, tal como tú, Padre eterno, me prometiste, a fin de que me enamore de esa virtud y no me aparte de tu obediencia. Que plazca tu infinita bondad hablarme de su perfección. ¿Dónde la puedo hallar? ¿Por qué causa se me puede quitar? ¿Quién me la da y la señal para conocer si yo la poseo? La obediencia. La obediencia del Verbo contra la desobediencia de Adán. 154. Aquí se comienza el tratado de la obediencia. ¿Dónde se encuentra la obediencia? ¿Qué nos la quita? Señal de si la tiene el hombre o no. Su compañera. ¿Quién la fomenta? Entonces, el sumo, eterno y piadoso Padre volvió hacia ella los ojos de misericordia y clemencia, diciendo: oh queridísima y dulcísima hija. El santo deseo y justas peticiones deben ser escuchadas, y por eso yo, suma verdad, cumpliré la promesa que hice a ti y a tu deseo.
Si me preguntas dónde encuentras la obediencia, la razón de perderla y la señal de si la guardas o no, te respondo que la encuentras perfecta en el dulce y amoroso Verbo, mi Hijo unigénito. Fue tan pronta en él esta virtud, que por cumplirla corrió a la afrentosa muerte de cruz. ¿Quién te la quita? Mira al primer hombre, y verás lo que le privó de la obediencia impuesta por mí, el eterno Padre. La soberbia que siguió y tuvo origen en el amor propio y en el deseo de complacer a su compañera, Eva. Esta fue la causa que le privó de la perfección de la obediencia y el origen de la desobediencia. Esta le quitó la vida de la gracia y le causó la muerte, y en consecuencia perdió la inocencia y cayó en la inmundicia y en una gran desgracia. Y no solo él, sino que en ella incurrió todo el género humano, como te dije. La señal que tiene para conocer esta virtud es la paciencia, y la de no tenerla te lo demuestra la impaciencia. Cuando te haya hablado de esta virtud, verás que es así. Pero la obediencia se observa de dos modos. Una es más perfecta que otra, y, sin embargo, no se hallan separadas, sino unidas, como te dije de los mandamientos y consejos. Unos son buenos y perfectos, los otros son perfectísimos. Nadie puede alcanzar la vida eterna sino el obediente, pues sin obediencia nadie entra en la vida eterna, porque ésta fue abierta con la llave de la obediencia, y con la desobediencia fue cerrada con llave. Después, obligado por mi infinita bondad, viendo que el hombre, a quien tanto amaba, no volvía a mí, que soy su fin, tomé la llave de la obediencia y la puse en manos del dulce y amoroso Verbo, mi verdad, que, como portero, abrió la puerta del cielo. Sin esta llave y portero, mi verdad, ninguno puede caminar, y por eso dije en el Santo Evangelio que nadie puede venir a mí, el Padre, sino por él. Cuando triunfante subió al cielo, elevándose del trato de los hombres por la ascensión, y volvió a mí, dejó esta llave de la obediencia. Como sabes, la dejó a su vicario, Cristo en la tierra, a quien estáis obligados a obedecer hasta la muerte. Quien está fuera de la obediencia, se halla en estado de condenación, como te dije en otro lugar. Ahora quiero que consideres y conozcas esta excelentísima virtud en el humilde e inmaculado Cordero y de dónde procede. ¿De dónde viene que el Verbo fuera tan obediente? Del amor que tuvo a mi honor y a vuestra salvación. ¿Y de dónde procede el amor? De la luz de la clara visión con que su alma veía con plena claridad a la esencia divina y a la Trinidad eterna, y así me veía siempre a mí, Dios eterno. Esta visión causaba de modo perfecto en él la fidelidad que produce en vosotros, de modo imperfecto, la luz de la fe. Fue fiel a mí, su eterno Padre, y por eso corrió con gloriosa luz, como enamorado, por el camino de la obediencia. El amor no está solo, sino acompañado de todas las verdaderas y reales virtudes, ya que todas tienen vida en razón del amor de la caridad, aunque fuera distinta en él y en vosotros. Entre estas virtudes se encuentra la paciencia, que es la médula de la caridad. Ella es un signo demostrativo de que se encuentra en el alma que verdaderamente se halla en gracia y de si ama o no. Por eso, la Madre, la caridad, le ha dado por hermana la virtud de la obediencia. Tan perfectamente unidas se hallan, que no se pierde una sin la otra, y, o posees las dos, o no posees ninguna. Esta virtud es la nodriza que la alimenta, es decir, la verdadera humildad, por lo que cuanto se es más obediente, tanto más humilde, y tanto más humilde cuanto más obediente. La humildad es el alma y nodriza de la caridad, y por eso su leche alimenta la virtud de la obediencia. El vestido que le da esta nodriza es envilecerse a sí misma, vestirse de oprobios, escarnios, villanías, enojo de sí y agradarme a mí. ¿Dónde encuentras ese vestido? En el dulce Cristo Jesús, mi Hijo unigénito. ¿Quién se ha envilecido más que él? Él se sació de oprobios y villanías, se desagradó a sí mismo, es decir,
a su vida corporal, por agradarme a mí. ¿Quién fue más paciente que él? No se le oyó una queja ni clamor, sino que con paciencia abrazó las injurias. Como enamorado cumplió mi obediencia, la impuesta por mí, su Padre eterno. Así, pues, en él encontraréis la perfecta obediencia. Os dejó esta regla y doctrina, pero antes lo observó él mismo. Ella da vida por ser camino derecho. Él es el camino, y por eso dijo que era camino, verdad y vida, y que quien anduviera por él andaría por la luz, y que andando por ella no puede ofender ni ser ofendido sin que esto se advierta, porque ha apartado de sí las tinieblas del amor propio, por el que caían en desobediencia. Pues, como te dije, la compañera de donde procede la obediencia es la humildad. Por eso te dije y te digo que la desobediencia procede de la soberbia, que, a su vez, tiene origen en el amor a sí mismo, apartándose de la humildad. La hermana que se ha dado al amor propio es la desobediencia. La impaciencia y la soberbia las fomentan. Con tinieblas de falta de fe corre el alma por el camino oscuro que la conduce a la muerte eterna. Todos debéis leer en este glorioso libro, donde encontráis esta y las demás virtudes. La obediencia en general. Llave, vestido nupcial, alegre aurora de la gracia. 155. La obediencia es llave que abre el cielo. Debe tenerse en la cintura, atada a un cordelito. Su excelencia. Después de haberte manifestado dónde puedes encontrar la obediencia, de dónde procede, quién es su compañera y por quién es alimentada, te hablaré ahora de los obedientes y de los desobedientes a la vez y de la obediencia en general y en particular, o sea, de la que se refiere a los mandamientos y consejos. Toda vuestra fe se halla fundada en la obediencia y por ella demostráis si sois fieles. Mi verdad os ha propuesto a todos, en general, los mandamientos de la ley. El principal de ellos es amarme sobre todas las cosas, y al prójimo como a vosotros mismos. Con este mandamiento se encuentran unidos los demás tan perfectamente, que no se puede observar uno sin que se observen todos, no se puede abandonar uno sin hacerlo con los demás. Quien observa a estos dos, observa todos los demás, es fiel a mí y al prójimo, me ama a mí y pertenece en el amor a mi criatura. Por eso, el obediente cumple los mandamientos de la ley respecto del prójimo en atención a mí, y con humildad soporta los trabajos y calumnias que vienen del prójimo. Esta obediencia es tan excelente, que por ella habéis recibido todos la gracia, y, por el contrario, por la desobediencia habéis obtenido la muerte. Pero no sería suficiente que la obediencia se diera solo en el verbo y que vosotros ahora no la practicaseis. Te dije que era una llave que abrió el cielo. Esa llave la puso Cristo en manos de su vicario, éste la pone en manos de cada uno de los que han recibido el santo bautismo, en el que se promete renunciar al demonio, al mundo, a las vanidades y delicias. Cuando promete obedecer, recibe la llave de la obediencia. De modo que cada uno la tiene en particular y es la misma llave del verbo. Si el hombre no camina a la luz de la fe y con la mano del amor para abrir con ella la puerta del cielo, nunca entrará en él, aunque haya sido abierta por el verbo, porque yo os he creado sin vosotros, sin que nunca lo hubieseis pedido, porque os amé antes de que existieseis, pero no os salvaré sin vosotros. Por tanto, os es necesario llevar la llave en la mano y que caminéis y no os sentéis, andar por el camino de mi verdad y no sentarse, es decir, no poner el afecto en las cosas finitas, como hacen los necios, que siguen al hombre viejo, su primer padre, haciendo lo que él hizo, que arrojó la llave de la obediencia al lodo de la inmundicia, la hizo pedazos con el martillo de la soberbia y permitió que se llenara de herrumbre con el amor propio. Pero después vino el Verbo, mi Hijo unigénito, que tomó esta llave de la obediencia en su mano, la purificó en el fuego de la caridad divina, la sacó del lodo, la lavó con su sangre, la enderezó con el cuchillo de la justicia,
colocando vuestras maldades sobre el yunque de su propio cuerpo. Tan perfectamente la recompuso, que tanto, como el hombre le estropee, tanto la puede recomponer con su libre albedrío, mediando mi gracia. Oh hombre ciego, más que ciego, que, una vez que has estropeado la llave de la obediencia, ni siquiera te preocupas de arreglarla. ¿Crees que la desobediencia, que cerró el cielo,